tardes a todos, sean bienvenidos al programa Ecoeducativo, el sonido de la educación, transmitido por las redes sociales de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. El día de hoy tenemos la grata presencia de nuestro maestro Jesús Emigdio Corral Trigueros, quien es profesor investigador de nuestra Universidad Autónoma de Baja California Sur en el Departamento de Humanidades. Además, es doctorante de Ciencias Sociales de Desarrollo Sostenible y Globalización. Y como ustedes bien saben, es el conductor de este programa, quien hoy va a participar como ponente compartiéndonos sus comentarios y reflexiones acerca de este trabajo que él está realizando. Pues también, de igual manera, agradecemos a la doctora Marta Piña Centella, jefa del Departamento Académico de Humanidades, y a la doctora Magda Dinora Valdés Ceseña, quien es la coordinadora de la licenciatura en Educación con orientación en Pedagogía e Innovación Educativa, quienes también hacen posible este programa. Y pues dámosle la más cordial bienvenida a nuestro amigo, una presentación para nuestro público que ya lo conoce, pero denos su punto de vista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a una emisión más de Ecoeducativo. Hoy pues quisimos hacer este ejercicio de reflexión sobre el programa durante este semestre. Cabe señalar pues el día de hoy, 13 de junio, pues cerramos el semestre aquí con el programa también. Me queda pues agradecer, ¿no?, a quienes hacen posible este proyecto, a la doctora Magda Valdés como responsable de la licenciatura en Educación con orientación en Pedagogía e Innovación Educativa, a la doctora Marta Piña Centella, jefa del Departamento Académico de Humanidades, y pues todo el equipo que ha estado trabajando detrás de bambalinas para poder realizar. Agradecer también a ti, Francisco, que has participado activamente en el programa, a la maestra Ana Laura, a Carlos Sandoval, a Marisela Garrido, eh, también al doctor Erasmo Campoy, que nos visitó recientemente y aportó bastante, ¿no?, a este ejercicio de diálogo. Pues agradecer también a las personas que se dan cita cada viernes, de nuevo pues a la doctora Magda Valdés por coordinar este programa, por la oportunidad brindada. Abordaremos un poquito el tema al respecto de cómo surge esta idea de ecoeducativo y pues también agradecer a Jesús Flores, que nos apoya aquí en los controles técnicos cada viernes, y a Kino, que estuvo al principio de este programa, el equipo de Radio WAPS que siempre está al pendiente, la maestra Yasmín también que nos aporta bastante con nuevas ideas, nuevas propuestas para mejorar este espacio educativo. Y pues muchas gracias, Francisco. Pues continuando precisamente con esa presentación que nos acabas de hacer, precisamente pues nos gustaría que nos compartieras cómo nació, cómo surge el génesis de este programa ecoeducativo, el sonido de la pedagogía. Nos gustaría que nos compartieras esa experiencia para nosotros conocer desde cómo surge, ¿no? Entonces, pues agradecerte ese comentario. Pues mira, el proyecto ecoeducativo, aunque pareciera que tenemos un año en emisión, vamos a cumplir un año. De hecho, adelanto que el siguiente programa, entrando el siguiente semestre, pues muy probablemente esté con nosotros la doctora Magda Valdés, hablándonos un poquito más, ¿no?, de este primer aniversario de ecoeducativo. Pero pues este proyecto se ha estado gestando desde hace 4 años aproximadamente. Fue una solicitud que se hizo desde la administración pasada con el doctor Gustavo Cruz Chávez. Él le planteó a la doctora Magda Valdés que pudiéramos hacer este ejercicio, un programa que hablara sobre educación, sobre los problemas, los paradigmas, qué es lo que está sucediendo con la educación en Baja California Sur. Hubo personas que estuvieron con nosotros en el principio cuando se estaba gestando este proyecto, la maestra Valeria Peña, el doctor Cano Mancio, estudiantes de pedagogía de aquellos años. También estuvo el maestro Gabriel Alexander, pero por cuestiones, digamos, a veces tiempos, agendas, etcétera, pues no se daba como que este paso, ¿no? Yo sí agradezco abiertamente a la maestra Valeria Peña el hecho de que me diera tantos consejos.
de cómo manejar el diálogo, los gestos, la producción del programa. Y a la doctora Magda, pues yo le estaré infinitamente agradecido, pues la oportunidad, ¿no? De decirme, ¿sabes qué? Te vas a sentar en la silla, van a venir tales personas, vas a entrevistarlas, vas a dialogar, haz preguntas que sean pertinentes, elabora un guión. O sea, nosotros venimos y nos sentamos el viernes aquí a charlar y platicar, dialogar de diversos temas, pero también ha habido un trasfondo, pues. Existe un trasfondo de organización, de logística. La doctora Magda, pues sí, yo le comento, ¿sabe qué? Este viernes, pues tengo la propuesta que venga este invitado. Me dice, muy bien, ¿sabes qué? Pues hay que esperar un poquito, hay que aguantar un poquito este invitado. O me dice, ¿sabes qué? Hay que aprovechar, por ejemplo, ahora que fue el foro de inicial, entrevistar a algunas personas, generar algunas dinámicas, o cuando tenemos eventos muy grandes aquí en la universidad, pues también aprovechar a quien viene de fuera, ¿no? Esta creación del programa, pues te digo, se gestó durante mucho tiempo y nos ha aportado bastante dentro del campo educativo. Claro que sí, pues exactamente como dices tú, hay mucho material, mucho trabajo que se ha venido realizando y pues qué bueno que tú has consolidado y has mantenido, ¿no? Porque cada viernes has estado presente, yo también he visto el programa desde mi casa en las redes sociales y sé que han estado bastantes invitados y pues agradecerles, ¿no? También sabemos que quienes nos siguen, les mandamos un cordial saludo aquí los comentarios que están en vivo, pero ahora nos gustaría que platicaras qué significa para ti, ¿sí? La pedagogía como eco, ¿sí? ¿Qué significa para ti ese sonido, ese eco, eso qué representa para ti? Porque tú yo sé que has venido transitando en varias áreas, has estado en sistemas, has estado en otras carreras, y ahorita que la pedagogía, la enseñanza, a ver, platícanos un poquito sobre eso. Sí, el nombre de ecoeducativo, el sonido de la pedagogía surgió por querer hacer sonar, ¿no? La práctica pedagógica, que se hiciera, vaya, un eco de lo que aquí habláramos, se hablara en la semana. O sea, fuera tema de conversación lo que presentamos aquí en este programa. Hemos tenido múltiples temas. Ahorita aquí te puedo platicar qué temas hemos tenido. Las experiencias de Clubes de Ciencia 2025 en este semestre, el amor en la cotidianidad del ser humano, la importancia de las humanidades en la educación, que fue la doctora Marta Piña quien nos acompañó. Eh, el contenido audiovisual cinematográfico en la educación, reflexiones universitarias hacia la equidad, la nueva escuela mexicana ante el paradigma educativo, propuesta técnica o concepción conceptual, la educación inicial como fundamento en el desarrollo humano, educación especial e inclusión, perspectivas desde la experiencia USAER, perspectivas de la educación en Latinoamérica, que yo siento que ahí rompimos el cascarón, ¿sabes? Porque ya entramos al ámbito internacional. Ah, sí. Hay que también hacer énfasis y esto también lo trabajamos en coordinación con la doctora Magda Valdés, pues que este programa también forma parte de la red de investigación por la educación en América Latina. Un trabajo Así que es. surgió después del segundo Congreso Internacional de Educación el año pasado, que nos lleva a reflexionar, ¿no? Partimos de qué era lo que estaba pasando en la educación en nuestro estado, ya lo hacemos desde el nivel nacional. Ya lo hacemos ahora a nivel internacional, qué es lo que está llevando la educación en América Latina, cuáles son los paradigmas, cuáles son las propuestas, qué es lo que necesitamos, cómo la educación también ha ido teniendo un trasfondo, una evolución. La práctica pedagógica ha evolucionado antes y después de la pandemia. O Así sea, es. hay múltiples debates, que si la tecnología, que si tenemos que volver a modelos anteriores para volver a recuperar ciertas prácticas pedagógicas que rescaten el pensamiento crítico, pero sobre todo esta parte de que no nos quedamos solamente en La Paz. O sea, ya buscamos entrevistas Guatemala, Bolivia, esperemos próximamente Cuba. Estoy ahí adelantando quizás un spoiler para el otro semestre, quizás una entrevista realizada a Suiza.
Sí, sí. Hay una investigadora que está realizando trabajo académico en Suiza como investigación de su estancia postdoctoral. Entonces, pues son bastantes cuestiones, ¿no? Para mí también ha significado personalmente este programa bastante porque tuve la oportunidad, y lo digo personalmente, de esas cuestiones que uno se lleva más que nada de la práctica profesional, sino en el ámbito personal, poderme sentar en la misma mesa con mi hermano Leonardo, que pues es un joven que ahorita incluso está haciendo una estancia en Guadalajara. Entonces, pues haberlo sentado aquí, más allá de un ejercicio, digamos, que digan, pues fue tu hermano, estuvo en el programa. No, él vino en calidad de un jovencito que está trabajando en la investigación y que en su sexto semestre de ingeniería tiene para compartir desde la experiencia. También hemos tenido aquí estudiantes de educación, de lenguas modernas, que han aportado desde lo que están investigando, de lo que están trabajando, y ese también es la intención del programa, pues que el estudiante también adquiera una voz, que el estudiante también comparta qué es lo que está realizando y sobre todo esta parte de poder comparar, ¿no? La perspectiva que tenemos de la educación y sobre todo, pues el trabajo que se está realizando desde las diversas trincheras, podemos decirlo así, ¿no? Para abonar al trabajo colaborativo. Y sobre todo, en este programa mucho se ha señalado que la educación va a cambiar para bien cuando empecemos a trabajar en equipo. Así es. Cuando no lo veamos como un trabajo aislado, lo veamos como nos compete a todos y todos trabajamos en pro de que mejore. Continuando con esta parte, pues también teníamos esta entrevista, como te comentaba, a Guatemala, de análisis de la educación en América Latina, retos y desafíos, que fue a la doctora Ana María Saavedra López de Miranda, una persona con un currículum bastante amplio y que además nos aportó puntos clave, ¿no? De qué es lo que necesita la educación o qué es lo que tenemos que trabajar. No dejamos de lado también este fomento a la lectura, que es muy indispensable, muy necesario, con el tema leer, sentir y aprender, el libro en todos sus formatos y la poesía como puente educativo, donde estuvo la doctora Daudora Sánchez Peña, nos visitaba de Colima, De acuerdo. vino a un evento aquí, le pedí unos minutos y aquí se dio una charla bastante interesante y que abonó bastante también a la importancia de leer, la lectura, el cómo se da este trabajo literario para abonarle a la educación también. Una semana después, pues estuvo ventajas y desventajas del uso del software libre en la educación a cargo del maestro en tecnología Sorel Sí. Octavio. Ese tema también estuvo bastante interesante, nos aclaró bastantes temas en el rubro tecnológico que aportaron muchísimo a este diálogo que buscamos dentro del programa. Estuvo también el doctor José Manuel Mesacano, mi director externo de tesis doctoral, que también tiene un trabajo muy amplio en el caso de las redes sociales en la educación y nos habló acerca de la detección de fake news, que eso también es un tema bastante interesante. Tuvimos también el tema de la educación rural, visita a comunidades, desafío de oportunidades. Tuvimos este Foro Nacional de Educación Inicial, hicimos un programa respecto a las reflexiones que nos había traído este foro. También tenemos la construcción social a través de los saberes educativos, porque es crucial educar con pertinencia, a cargo de la doctora Xochitl Pérez Tello. Y el programa pasado, que fue a cargo del doctor Erasmo Campoy, pues las habilidades blandas en la formación docente, ¿no? Estos temas, pues como te digo, respondiendo a la pregunta y a conclusión, buscábamos que cada semana fueran el tema de diálogo. Y sí me llegó a pasar, oye, ¿sabes qué? Estuvo muy interesante, quien invitaste, quien hablaste. Y eso era lo vitalicio del programa, ¿no? Que lo presentáramos aquí y que en las semanas se estuviera hablando de eso. O que tiempo después todavía estuviera plática o nosotros aquí en el formato que maneja Radio WAPS, pues sí, tenemos la transmisión en vivo en Facebook, pero hay un seguimiento en YouTube. Si tú quieres ver un programa de los que hemos tenido a lo largo, entra a YouTube, Radio WAPS, y ahí te va a aparecer el baraje de programas si hay algún tema o investigación que se quiera realizar. ¿Cuál es la intención con este eco pedagógico? Pues que se divulgue qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que se está trabajando. Te digo, no es un trabajo que cayó en una sola persona, fue todo un equipo de trabajo, la doctora Magda, los chicos de servicio social que nos apoyan, un servidor, tu caso, el caso de la maestra Laura, que siempre estuvieron en el momento de, ¿sabes qué? Tenemos curiosidad o queremos hablar de este tema. ¿Vienes? Adelante.
ese tema que hiciste tú también de la nueva escuela mexicana, pues claro, nos dio de qué hablar, fue un diálogo muy enriquecedor. Así es. Y precisamente como dices tú, Ecoeducativo ha estado abierto, ¿sí? A investigadores, a estudiantes, a maestros. Entonces, eso es lo que enriquece, ¿no? Este trabajo que has venido haciendo, esa apertura y como dices, el trabajo en comunidad, que no nomás es responsabilidad de una sola persona, es responsabilidad de varias. En ese sentido, pues también me gustaría que nos platicaras ahora. ¿Qué fue lo que te motivó a Emilio, te motivó a realizar este trabajo, este proyecto de el programa educativo, ¿sí? Que nos platicara qué siente, qué fue ese origen y qué te ha llevado para conocer un poquito. Sí, mira, yo te digo, de nuevo pues agradezco a la doctora Magda Valdés la oportunidad, ¿no? De poder estar sentado en esta silla. Sin ella pues no hubiera habido ese voto de confianza a conducir el programa. Yo había trabajado antes ciertos cursos para docentes de manera independiente, así apoyado por el departamento académico, pero pues no resonaba tanto, ¿no? No resonaba tanto. Vaya, éramos 5 o 6 maestros nomás los que decían, pues el Emilio pues nos va a platicar sobre esto, adelante. Yo les agradezco esa confianza que existía antes, de hecho de ahí surge. La doctora me había comentado interés de que le compartiera las grabaciones de un curso. Ella me habla un día, un martes creo que fue, que había encontrado una grabación mía explicando un tema, le dice, le parece que había como que esa facilidad para explicar algunas cosas, ¿sabes? Y me comenta que si está el interés de participar dentro de la mesa de debate. Yo independientemente también había tenido un proyectito por ahí de subir un podcast, un video, blog de ciertos temas, temáticas educativas, más que nada por mi interés en mi maestría. Luego, pues estaba como que esa cosquillita para el doctorado. Yo inicio el doctorado, tenemos este congreso de educación y ya es prácticamente una reunión donde decimos ya el programa tiene que salir. Ya hay muchas cosas que estamos haciendo y sí quedan en el repositorio de todas las actividades que se hacen como Academia de Educación, que hemos avanzado bastante, se ha hecho un excelente trabajo, pero ya tenerlo en un formato de programa semanal donde pues tengamos un invitado, donde dialoguemos al respecto, pues yo creo que fue ese plus, ¿no? Y a manera personal mía, pues sí es algo que Ecoeducativo llevó presente, que muchas personas fuera de la universidad pues sí me han dicho, ay, tú eres el que sale los viernes hablando de educación. Sí, soy ese mismo. Y pues sí representa igual una imagen a cuidar, ¿sabes? O sea, ya no es, antes sí, era más joven, pues sí salía de la pachanga, digamos, a ciertos lugares, pero ya teniendo este peso del programa, pues también te cambia un poco el chip, ¿no? Ya sabes que habrá maestros de otros lugares que te van a observar, habrá colegas, habrá estudiantes y te vuelves también un ejemplo, ¿no? Ya no es el Emilio de antes, pues sí tuvo que cambiar en ciertas actitudes, en ciertas maneras y también trabajar este ejercicio de humildad, ¿sabes? O Así sea, es. cuando empiezas a ver que el programa empieza a rendir frutos, saber que hubo gente que creyó en ti y que vas por buen camino, pues a veces hay que bajarse de la nube también, ¿no? O sea, sí, soy el que está a cargo del programa, pero yo también soy consciente que si hay actitudes donde pues ya a mí se me empiece a subir el ego, decir, sí, yo el programa y esto, sin mí el programa, la vida es así. Así O es. sea, no se puede montar uno en su nube y decir, sí, ya, el programa está resuelto, ya, nada más díganme los temas. No. Yo tengo que documentarme, tengo que investigar y sobre todo seguir manteniendo la humildad, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues estoy contento con el programa, es un lugar que me gusta, es un formato que me agrada muchísimo, una oportunidad que se me está brindando, responder como tal, ¿no? Darle el sentido, el compromiso y eso es lo que me ha incentivado a mí a darle esa dedicación. Yo le dedico 2 días a la semana al programa, uno
compartirle a la doctora cuál sería el interés del viernes y ya es otro día para prepararlo, ¿no? Que sí conlleva pues el guión, la publicidad y todo ese tipo de cosas. Y ecoeducativo para mí pues representa una, más que allá que una parte profesional o académica dentro de mi carrera, un ámbito personal que cuido y valoro muchísimo y agradezco la oportunidad. Pues pues yo desde los 2 años que tengo, tres casi conociéndote, pues siempre te he conocido como un muchacho con mucha disposición, con mucha humildad, reconociendo tus estudios, tu trabajo, todo lo que haces, ¿no? Entonces, pues ahorita que dices, y en este caso, pues también ahora nos gustaría que nos platicaras un poquito, señalas el formato, ¿no? ¿Cuál es la estructura habitual o cómo se maneja el programa? ¿Y qué criterios utilizas tú, por ejemplo, para los temas o los invitados del programa? Sí, que nos platicas un poquito ya más del formato, ¿no? ¿Cómo tú lo visualizas? Porque dices que es muy agradable, ¿no? Para ti, que te has sentido cómodo, ¿cómo qué nos pudieras decir al respecto? Sí, el formato del programa, yo siempre le digo a los invitados, aquí venimos a platicar. Venimos a platicar en un formato de estructura profesional adecuada, pero que no se pierda el sentido que es una charla. O sea, si le damos las cosas como todo, ¿no? Ni tanto, como bien dicen, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Sí es un formato profesional, sí es algo que se elabora con todo el rigor que requiere un programa de esta calidad, de esta índole, pero que el invitado se siente en confianza, ¿sabes? O sea, a veces sí utilizamos tecnicismos porque la misma materia lo demanda, pero que sea también un lenguaje amigable para el ama de casa, para el estudiante de preparatoria, el estudiante de secundaria, que conozcan el tema, ¿no? Y en cuanto a la elección de los temas, pues te digo, hay reuniones previas respecto a qué se va a hablar esta semana. Igual tenemos colegas que se han acercado y han dicho, oye, ¿sabes qué? Me gustaría tener un espacio del programa. Claro que sí, sobre qué tema le gustaría hablar. Uno, pues yo como estudiante de doctorado, pues me tengo que documentar muy frecuentemente, ¿no? Entonces, pues sí, investigo sobre el tema, te digo, me ha nutrido personalmente y profesionalmente porque no deja uno de aprender. Entonces, la estructura, pues te digo, es un formato 50 minutos, manera de charla, plática, visibilización de los temas. O sea, que nosotros podamos platicar del tema, pero que cualquier persona que nos escuche pueda comprenderlo, entenderlo y generar ese eco que te mencionaba. O sea, que sea lo que genere interés, lo que genere la duda, pero esa duda de enriquecer el conocimiento, que sea algo que a nosotros nos llame, nos guste, porque al final de cuentas yo creo que lo que ha dado el éxito a este programa es el entorno amigable que intentamos manifestar, ¿sabes? O sea, que tú como invitado te sientes en la silla y digas, cierto, te da nervios la cámara, pero que te sientas como si estuvieras platicando un tema que te apasiona, que te gusta. Y eso lo vuelve ameno y agradable. Claro está. Pues claro que sí, pues ha sido unas experiencias muy agradables, como dices tú, ese eco, esa difusión que se está posicionando, ¿no? Que ha estado en la Universidad Autónoma en Radio WAPS. También nos gustaría que nos platiques ahora qué papel tiene la radio o el podcast desde el pensamiento crítico en la educación, o porque tú eres pues experto en la tecnología, ¿no? Tú eres experto en el uso de la tecnología y has estado trabajando precisamente en humanizar la tecnología, ¿no? Que no se pierda que es un dato, que es un aspecto más, sino que realmente darle el sentido como un medio, ¿no? Entonces nos gustaría que nos platicaras qué papel tiene tanto el podcast, el radio, que tú ya nos platicabas al principio que te surgía ese interés, ¿no? Ese dar a abrir, comentar. Entonces, desde el pensamiento crítico en la educación, que nos comentaras un poco al respecto. Sí, yo siempre he sido la idea que a pesar de que tengamos los medios tecnológicos, pues, experto, pues aún no, todavía me falta bastante aprender, pero agradezco el gesto, ¿no? Eh, el formato de podcast, de radio, audiovisual, yo creo que es una herramienta que te sirve para conectar a la distancia, en primera instancia. O sea, para mí, porque tú que me conoces, sería maravilloso tener a 50 personas, ¿no? A manera
de ponencia o de charla en vivo. Sin embargo, pues este es el formato que estamos trabajando y yo siento que enriquece el pensamiento crítico cuando tú procuras que no nomás sea una plática entre tú y yo, ¿sabes? Cuando buscas interactuar con tu audiencia. Y el primer semestre que tuvimos el programa, siento que sí fue muy cuadrado, quizás el hecho de nomás estar platicando con el invitado. Yo, pues aprovechando el medio tecnológico que tenemos aquí, pues sintonizo la transmisión y les hago saber a los radioescuchas, a quienes nos sintonizan, saben que estamos en vivo, pónganme sus comentarios aquí. Aquí yo quiero que me pregunten, al invitado le hagamos comentarios, externemos las dudas, pero sobre todo esta parte de que sí, estamos detrás de una pantalla, pero esta pantalla está en vivo, pues. O sea, Así la es. interacción, que no se pierda la interacción, pues que no sea solamente decir, ah, pues lo voy a escuchar como ruido de fondo. No, tú buscas al hacer quizás preguntas que den en la clave para que el tema se pueda externar un poquito más, pues generar esta parte donde captas la atención, pues. Cuando tú captas la atención de una persona, ya sea en un video, en un podcast, en una emisión como esta que tenemos en vivo, lo vuelves interesante porque generas esa intriga, generas ese acercamiento donde dicen, ah, están hablando de algo que me interesa, de algo que me gusta, de algo que yo tenía duda. O suele llegar a coincidir que de repente dicen, ah, yo tenía una tarea sobre esto. Y aquí puedes encontrar la información, pues. Esa parte es la que hay que rescatar, pues no es solamente sentarte en la silla y, oye, Francisco, ¿qué opinas de esto? Y nada más hacer ese ejercicio de que tú y yo estamos platicando. No, estamos platicando entre todos. Esto es un círculo amigable, esto es un círculo de diálogo de la pedagogía. A todos nos incumbe, a todos nos interesa. Si realmente queremos transformar la práctica pedagógica, es involucrarnos todos. Entonces yo no nada más me voy a poner aquí frente a la pantalla y voy a decir, ah, sí, miren, pasa esto dentro de la educación. Hubo programas que así lo tuve que hacer, porque veníamos iniciando, porque tenía que buscar sobre un tema y hacerlo atractivo. Hemos evolucionado y gracias a la doctora, reitero el agradecimiento, poder traer invitados que tú dices, 50 minutos no me alcanza. No, 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 Pero pues por corto. formato tienes que adaptarlo y generar esta parte de decir, a ver, vamos a hablar de esto, volvámoslo interesante, siéntete en confianza de platicarnos tu perspectiva y vamos incluso de la manera más sana y armoniosa debatirlo, ¿sabes? Entonces, ese es el aporte que puede tener este tipo de formatos o este tipo de programas dentro de la educación, el poder generar el diálogo, aperturar el debate. Y en ese sentido, precisamente, como dices tú, ¿cómo se siente ese acercamiento? Nos gustaría también que nos platicaras un poco hacia el futuro, por ejemplo, bueno, en el caso de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ecoeducativo, ¿qué papel o cómo se relaciona en ese sentido con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Cómo pudiera aportar o qué pudiera a focalizar? Porque a lo mejor ecoeducativo también, como dices con tus ponentes, abre ese análisis, abre esa reflexión, no nomás como dices, voy a dar información, voy a estar aquí, sino que hay ese diálogo. Y qué bueno que se logre y que poco a poco se avance en esa interacción, ¿no? Porque eso es lo que queremos. Sí, que de hecho así de bote pronto el objetivo de desarrollo sostenible que nosotros dentro de la justificación del programa estamos abarcando, porque pues este proyecto también se registró a Consejo Académico, hemos intentado llevar toda la formalidad dentro del programa en cuanto a estatutos administrativos y también en cuanto a logística y organización. Eso es algo que la doctora Magda demandó muchísimo, que fuera un programa bien hecho, que llevara bien los lineamientos detrás de. Entonces, el objetivo número 4 es el que intentamos abarcar Así dentro es. de ecoeducativo, ¿no? Pero también los demás objetivos se buscan abarcar, ¿no? También está esta parte de mejoramiento de las ciudades, reducción de la pobreza, reducción de desigualdades. E incluso más adelante quizás lleguemos
a traer expertos a alimenticios, ¿no? O sea, diversas áreas que competen dentro del enfoque transdisciplinar, pero que a su vez en estas múltiples disciplinas que también demandan la Agenda 2030, ¿no? Incluso entramos nosotros desde el objetivo número 17, que es alianzas para el cumplimiento de los objetivos. Entonces, sí, el programa se relaciona mucho desde un enfoque sostenible a que no sea nada más una ocurrencia de 1, 2, 3 semestres, sino que pueda mantenerse a lo largo de los años. No sé, en cuanto a aspiraciones personales, si yo sea el que esté en esta silla durante 10 años, ¿no? O si en 1 o 2 años pues ya se da paso a nuevas generaciones, pero sí se plantea o se busca que este programa sea un proyecto a largo plazo, y yo creo que eso es lo que más le aporta al desarrollo sustentable o sostenible, ¿no? El hecho de apostar a una divulgación del ámbito educativo y que podamos tener espacios de diálogo, ¿no? Sobre temas que comparten no solamente en la educación, sino en el ámbito social. Así es, pues en ese sentido, ahorita recordando, pues cómo surgía Ecoeducativo en el Congreso de Educación, pues tuvimos la presencia, ¿no? De embajadores de las europeos. Entonces, creo que a lo mejor en un futuro, como dices tú, va a seguir, porque la educación impacta otras áreas de la vida, ¿no? También, como dices tú, la cuestión social, cultural, entonces la educación, la salud, la seguridad. Entonces, creo que ese futuro que se avecina, o que, como dices tú, este proyecto que se está viniendo, ¿no? Me gustaría que nos platicaras ahora, ¿cuál consideras tú que es el principal reto, o los retos que enfrentan ahora con la globalización? ¿No? Que a lo mejor más que retos, yo creo que serían beneficios, ¿no? Porque también esto no solamente nos pueden oír aquí, también, como dices, se ha internacionalizado. Y Ecoeducativo está buscando abrir esos espacios, ¿no? Desde la UAPS hacia nivel internacional, hacia la globalización, pero también le llaman la glocalización, ¿verdad? Porque lo local y lo global, ¿cómo lo entiendes tú, o cómo nos pudiera esos desafíos, esos beneficios? Mira, yo sí no manejo la palabra retos porque pues depende del discurso, ¿no? Ya lo platicamos creo en uno de los programas, justo tú estabas de invitado, son áreas de oportunidad. Áreas de oportunidad, sí hay retos, hay paradigmas, hay cosas que incluso me atrevo a decir vicios dentro de la educación. O sea, uno de los mayores principales problemas que tenemos dentro de la educación, y yo sí lo he externado a pesar de los diversos puntos de vista, críticas que uno pueda llegar a recibir, la educación se tiene que analizar dentro de tu zona de privilegio, ¿sabes? Así es. O sea, que a mí se me den las facilidades para tener dispositivos tecnológicos, conectividad a internet, y todo ese tipo de cuestiones, no quiere decir que la tecnología esté funcionando de manera óptima en todos los lugares. O sea, eso es lo primero que yo sí comentaría, rescataría, y eso es un fenómeno. Incluso en mi tesis doctoral hay un capítulo que abordo la brecha digital, tanto como un indicador de la calidad educativa, desde una perspectiva en la cual bajo un modelo económico, el acceso a la tecnología se convierte en un patrón para decir si una educación es buena o es mala. ¿Sí? Entonces, ¿a qué refiero con esto? Si yo estoy en una economía en crecimiento, en una economía en desarrollo, donde claramente mi estudiante promedio puede llegar a tener acceso a un dispositivo celular, vaya, por ponerte un ejemplo, quiere decir que aún yo no estoy preparado para manejar plataformas complejas, ¿sí? O sea, tengo que yo trabajar a partir de plataformas amigables. Y el hecho, por ponerte otro ejemplo que no pasa aquí en la universidad, vaya, dijeran por ahí, eh, el uso de la plataforma debe de ser accesible no solo en interfaces, porque eso ya demanda una parte informática, sino también en cuanto a capacitación.
Y uno de los puntos claves que yo he mencionado durante mucho tiempo es el hecho de, sí, es cierto, hay muchísima capacitación para el docente respecto al uso de las plataformas, pero estamos dejando un poquito de lado al estudiante y cuál es la situación que el estudiante está teniendo o conllevando al acceder a sus dispositivos o partes al uso de plataformas, seguimiento de actividades, etcétera, ¿no? Entonces, qué punto quiero llevar? La globalización nos ha demandado una migración tecnológica dentro del campo educativo muy amplio. Ya todo se resume trabajar no solamente en una plataforma, porque ya es un discurso muy ambiguo, sino dentro de un margen de conectividad. La conexión que exista entre docente y alumno dentro de la práctica pedagógica ha evolucionado a tal punto donde sí, yo me comunico con mis estudiantes mediante el face to face en el aula, pero sumado a eso, debo de tener un medio de conectividad para el estudiante, ya sean las plataformas, ya sea el correo electrónico, ya sea WhatsApp, Facebook, Instagram, lo que me digas, ¿sí? Hay que tenerlo presente, hay que tenerlo previsible, pero podemos trabajar de manera armoniosa cuando logramos empatizar cómo se encuentra el estudiante y cómo se siente el docente con el uso de la tecnología. Vaya, el esfuerzo aquí que deberíamos de implementar, sí, debemos de mantenerlos bajo ciertos lineamientos, estructuras para poder trabajar de manera acertada la integración de la tecnología. Pero, como tú bien mencionabas, mi trabajo de investigación también ha sido no perder la humanidad dentro del uso de la tecnología. Vaya, cierto, son herramientas que nos aportan, nos facilitan, nos automatizan, vaya, las actividades, pero no estamos trabajando con robots. Trabajamos con personas, con sentimientos, con crisis emocionales, con problemas familiares, con cosas que les demandan tiempo y esfuerzo. Te voy a platicar una anécdota. Eh, este semestre le di clase a grupos que ya había tenido yo como docente. Entonces, a ojo de buen cubero, tú ya sabes quién trabaja, quién va a un ritmo más tranquilo, pero me tocó un grupo nuevo, ¿sí? Quise entrar a esta dinámica y esta dinámica la he mantenido siempre en sistemas, el Excel, ¿sí? Ah, ok. ¿Sí? Siempre he trabajado en sistemas, sí, porque los chavos son muy que les gusta ver los números, de por qué saqué esta calificación, ¿ok? Bueno, con los grupos que ya había trabajado, le decía a fulanito, a ver, ¿cuál va a ser tu proyecto? Esto. Yo tomé mucho a consideración el interés que tenían sobre el proyecto, ¿sí? Ah, hubo un grupo particular, no voy a decir ni qué grupo es, ni nada, ¿no? No, no, claro. Pero se me ocurrió hacer el Excel. Es más, ni voy a decir si ya les había dado clase, ¿ok? Se me ocurrió hacer el Excel. Nunca había tenido yo tantas quejas por calificaciones antes de haber automatizado la evaluación. No más vertir los números, ¿sí? ¿Por qué esto? ¿Por qué esta calificación? Digo yo, vaya, ¿cómo también mantenemos a un estudiante, no voy a decir contento porque no es el objetivo de la educación, ¿sabes? Así es. Pero una dinámica de trabajo sana, ¿sabes? Yo me acuerdo que cuando yo era estudiante de licenciatura, date de santos que el profesor te dijera tu calificación antes de subirla al sistema. Era raro. Ahora, entendiendo o empatizando esta parte donde quizás la pandemia repercutió emocionalmente a muchos estudiantes, son muchos los factores que pueden aumentar su ansiedad académica.
Entonces tú les das cierto colchón cuando antes de subir tus calificaciones les dices, a ver, sacaste esto. Este fue con base a tu desempeño, a tu actividad. Antes era, yo subo las calificaciones directo, fue lo que sacaste. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Esto también es un efecto de la globalización. O sea, Exacto. ¿a qué voy con esto? No está mal que te digan por qué saqué esto, que tengan la duda, porque al final, yo lo mencioné en mi ponencia del Foro de Educación Inicial, depende de tus indicadores. ¿Quieres tener indicadores altos en tu materia? Ponle 100 a todos. ¿Sí? ¿Quieres tener indicadores bajos? Pues ponte riguroso, ponte estricto, pon trabajos muy complejos, pero como te decía hace un ratito, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Vivimos en un entorno global de amplia competitividad. ¿Sí? Sí, cómo ¿A qué no. punto voy con esto? Si no tengo 100 y mis demás compañeros 100, hay algo malo en mí. ¿Sí? Es un factor psicoemocional, donde no estoy al nivel competitivo de mis demás compañeros. Y eso es un factor que ya genera una problemática. Porque tú dices, pues le puse 95. Muy buena calificación. En mis tiempos era una buena No, pues calificación, era claro una que chulada. así es. Ahora, como tenemos un campo global o un modelo económico donde me dice, eres productivo, sirves a la sociedad, un 100 ya les genere, no tener un 100 ya les genera inquietud. Además, por ejemplo, ahorita voy a interrumpirte. En el caso de la evaluación, y por ejemplo, nosotros quedamos una materia en específico, pero por ejemplo, no, tú que seas bueno para correr no va a significar que tengas otras habilidades. En este caso, a lo mejor ellos también tendrían que reconocer que hay temas o hay contenidos que no se les da. Hay personas que son buenas para las ciencias naturales, para muchas cosas. Entonces, cada materia, ¿sí? Entonces, pero como dices tú, sean visualizados, sean de en el caso del 100 o esa perfección, y tiene otras complejidades que a lo mejor ya más en otro programa lo analizaríamos la evaluación educativa, ¿no? Como tal, porque a fin de cuentas, una cosa es tu ser, y tú no eres un 10, tú no eres un 8, tú eres semicrio, ¿sí? Y sin embargo, bueno, con base en los indicadores que te evaluaron, o los trabajos, o lo que se te pidió, en base a eso obtuviste tu calificación, tu número, pero no eres ese número, y a veces nos hemos equivocado en ese sentido, creer que somos parte de, ¿sí? Y ya, si yo tengo el día, soy perfecto. Y como decías hace temprano, hace rato en la entrevista, la humildad, también sigo aprendiendo, también tengo que seguir, pero ese día es como que te lleva a la perfección, como que te da otra idea, ¿no? Entonces, qué bueno que nos lo hace señalar. ¿Por qué? Porque la tecnología, a fin de cuentas, es el medio. Y discúlpame que te haya quitado la palabra, la No, idea, no, porque ahí sí yo también me emocioné. Te digo, ese es el debate a veces que se genera, ¿no? Aquí, y precisamente esa es la comprensión que tenemos que llegar, tanto maestros como alumnos. El alumno nadie somos un número, y hacia allá nos lleva la globalización, una estadística, un dato. No sé si quieras continuar con... sí, que de hecho aquí ya tenemos unos comentarios. Ángeles Breton, felicidades por el programa a todos los participantes. Sin duda el trabajo en equipo lo ha hecho un éxito. Mi piedra en el camino, la tecnología a mi edad, pero gracias a mis compañeros y paciencia de mis maestros. Y aquí yo quise tomar este comentario que dice, el objetivo es un aprendizaje con una evaluación justa. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué me estoy llevando? O sea, Ándale. y eso es cierto, pues el interés es que tengas algo, y partimos de la intención del programa, ¿no? Algo que llevarte, un legado. ¿Qué es lo que va a continuar dentro de tu práctica profesional y dentro de tu trayectoria como estudiante, ¿no? ¿De qué voy a hablar? Yo tuve la oportunidad de dar este semestre la materia de seminario de tesis 2. La continuación, los chicos ya me dijeron, ¿sabe qué? Pues queremos, pues sí, conocer cómo se hace la tesis. A varios haremos tesis. Les dije, ¿sabe qué? Hagan borradores, pero vamos a cambiar un poquito la dinámica. Su proyecto final no va a ser ya su tesis estructurada, eso lo vamos a dejar como una actividad, una dinámica. Yo les reviso y le damos seguimiento. A mí lo que me interesa
vamos a aprovechar esta materia, su proyecto final, para que hagan un trabajo que sea su legado de estos 4 años. ¿Sí? ¿Qué es lo que me llevo? ¿Qué es el tema que me gusta? ¿Qué es el tema que me parece? Te puedo asegurar, y los estuve revisando el día martes, creo, los proyectos, me llevé muy gratas sorpresas. Conocí temas que a ellos les apasionaban y siento que si los hubiéramos llevado de la mano muchísimo antes con esos temas, hubiéramos tenido productos académicos maravillosos y hermosos, ¿sabes? Y es la libertad de este pensamiento creativo que tú también fomentas mucho. Y eso lo rescato y me llevo. El aprendizaje va más allá de replicar patrones, sino qué es lo que conservo y qué pensamiento tengo bajo la crítica y bajo la emoción de querer compartir a la sociedad. Wow, pues ha sido como todos tus comentarios muy acertados y precisamente en eso qué más qué podemos compartir, ¿sí? Y aprovechando también enviarle un saludo a Ángeles y a quienes están sintonizando, pues prácticamente el tiempo nos ha ganado, 5 minutos. agradecerles, que algo que nos quisieras tú como reflexión final, como que hacia dónde va Ecoeducativo el próximo semestre, hacia dónde lo perfilas tú, hacia dónde lo visualizas. Nos gustaría ya cerrar con esa parte. Sí, ecoeducativo pues va al crecimiento, ¿no? Vamos a apostar invitados, vaya, de gran calidad. Cada invitado que se ha sentado en esta silla, créeme que se ha preparado con una emoción para presentar su tema. Han sido personas bastante preparadas. Ha sido también un esfuerzo de la doctora Magda, que yo sé que en su trayectoria académica, sus 33 años de servicio a la universidad, este también va a ser su legado, ¿sabes? Va a ser algo que ella pues vio como un sueño, vio como algo que tenía que realizarse, empezar a trabajar y sobre todo que va por buen camino, ¿sabes? Es el hecho de decir, este programa va a tener impacto, va a ser algo de lo que se hable, va a ser algo de lo que se pueda trabajar, de lo que salgan muchísimas reflexiones. Nuestra idea pues es traer, como te digo, invitados de renombre, que sea un ejercicio de diálogo donde la comunidad universitaria se vincule, pueda trabajar y sobre todo que este programa también sea un medio de vinculación con otras instituciones. O sea, también el viernes pasado nos sirvió para que fuera un espacio para que el doctor Campoy nos compartiera sobre el doctorado en educación, que es una opción para nuestros egresados de nuestras licenciaturas. Así es. También eventos que se realizan aquí en La Paz ha sido una ventana también para promocionar clubes de ciencia, que es un acercamiento que se le brinda a los jóvenes respecto al conocimiento científico y un espacio que, como comentó Leonardo, comentó la doctora Mayra, comentó la doctora Ana Patricia, que son miembros de clubes de ciencia, la doctora María Yesenia, como lo comentó Sofi, como lo comentó Bogarín, son espacios que a los jóvenes les hacen falta a veces. Un lugar donde tú puedes decir, es verano, quiero darle seguimiento a mis proyectos y nos abre la oportunidad, ¿no? De que los mismos jóvenes que participen dentro de esas actividades, pues aquí dialoguen, ¿no? Y nos expliquen en qué consisten y sobre todo que sea un medio, no un medio de publicidad, porque no tendría sentido, sino un espacio de reflexión respecto a qué ocurre en nuestra ciudad y qué es lo que nos estamos llevando para acercar a los jóvenes, estudiantes, incluso personas de público en general, a la práctica académica, ¿sí? A la generación de conocimiento, a la generación del aprendizaje y sobre todo esperar en este programa, pues, una vinculación universidad-sociedad, ¿sabes? Para eso va, esa es la intención,
que no sea un simplemente sentarnos los viernes, sentarnos a charlar, sino también algo que, como mencionaba la doctora, va a llevar como su legado, pero que a su vez sea algo que se mantenga, perdure y empezar a trabajar quizás algunas cápsulas, algún contenido también, infografías, todo ese tipo de cuestiones, ampliarlo, vaya. Ampliar. Estamos en una zona cómoda de trabajo dentro del programa, pero no hay que dejar de pensar en el crecimiento del mismo, ¿sí? Para Ecoeducativo va a buscar ser un estandarte del diálogo y reflexión del campo educativo dentro de nuestra actividad, de nivel nacional, nivel internacional, y que sea algo que se expanda y tenga renombre, pues ya no solo en nuestro estado, sino en el país. Y si puede ser en otros países, pues que sea en otros países. Muy bien. Pues precisamente felicitamos al conductor del programa, ¿no? Al conductor del programa Ecoeducativo, el sonido de la educación, que hoy intercambió los papeles, hoy nos platicó de viva voz esta bonita experiencia y pues felicitarlo, como dice él, casi un año de constancia, ¿sí? Prácticamente 50 o más viernes de la semana, más de 50 programas. Como ustedes pueden, como saben, pueden encontrarlos en YouTube, pueden verlos, darle seguimiento en YouTube. Si hay alguna duda o algún análisis, algo que aportar, igual ahí lo pueden en las redes de Radio WAPS en la universidad. Y pues prácticamente estamos cerrando, ¿no? Este programa. Qué bueno que me tocó, agradezco la invitación, este ejercicio de reflexión. No crean, no me quiero quedar aquí, esta es tu silla, pero pues agradecerles también a todos los que nos han sintonizado, a quienes han hecho posible, a Jesús Flores, quien está aquí con nosotros acompañándonos, y que ha estado muy pendiente del trabajo que hace Migdio, a la doctora Piña, la doctora Marta Piña Centella, jefa del departamento académico, a la doctora Magda Dinora Valdés Ceseña, este, coordinadora de la licenciatura de educación con orientación en pedagogía e innovación educativa, porque precisamente eso es lo que se busca innovar, ¿no? Innovar el trabajo, estos espacios y pues qué bueno. Algo más que quisieras, pues ahora sí casi como conductor, ¿no? Como dándote esa felicitación. Pues agradecer a las personas que nos sintonizan cada viernes. Francisco, muchas gracias por adquirir este rol el día de hoy. Jesús, muchas gracias por estar en los controles. La maestra Yasmín, la doctora Magda Valdés por coordinar este programa, por la oportunidad brindada, a la doctora Marta Piña, al equipo de trabajo de Educativo. Les deseamos pues unas excelentes vacaciones, un buen fin de semana, buen provecho. Mi nombre es Jesús Emigdio Corral Trigueros y no me queda más que agradecerles y desearles un bonito día, porque pues hoy cerramos semestre, pero no significa descanso, significa seguir trabajando para acercarles este programa. Muchas gracias a los que siempre nos apoyan. Bonito viernes. Gracias, Francisco.